Venimos hablando de días consecutivos de diferentes temas, pero sobre todo del tema de la riqueza, de la abundancia, de la mentalidad y bueno, del tema del éxito, de por qué logramos los sueños y por qué aún quedando muy pocos días para finalizar el año, aún no has logrado el éxito. Y eso es lo que yo en el fondo quiero más que de ganar dinero, dinero, tata, sino ¿por qué no has logrado todavía? Bueno, pero para eso se requiere tener muchísimas otras cosas. Así que el día de hoy vamos a disfrutar muchísimo hablando de este tema y hoy vamos a hablar de un tema en particular. Hemos hablado de mucho, de mentalidad, del éxito, de hábitos, de cambios, de, bueno, etcétera. Pero algo que no hemos hablado es cómo debemos hacer las inversiones. Y esto es un tema que las personas no saben. Y no estoy hablando del trading, estoy hablando de inversiones. ¿Inversiones en qué? Inversiones, bueno, tanto en ti, como ya hemos hablado muchas formas de cómo puedes invertir en ti. Hay diferentes aspectos de tu vida, espiritual, física, mental, intelectual, etcétera, etcétera, y entre ellas la financiera, y puedes estar en cualquiera de ellas, pero hoy vamos a enfocarnos más al tema de inversiones en instrumentos financieros o bienes raíces, etcétera. Resulta, se nos agota a veces la energía y bueno, usualmente a veces tomo café a esta hora, todo el mundo dice, pero ¿cómo es posible? Bueno, pues a veces la energía se agota y bueno, para contar un poco, hoy, sí, a la 1:30, 2 de la mañana, llegué de recoger a mi hijo que estaba de fiesta de 15 años de una amiga. Y luego a las 6:30 teníamos que estar en uno de los juegos de un campeonato de baloncesto que está mi hijo menor. Entonces, a veces, pues tus días no se vuelven de 24 sino un poquito más. Y bueno, hay que seguir a pesar de, pero disfrutar sobre todo. A veces yo me encuentro con personas que dicen, estoy de niñero o estoy bueno, lo que sea, ¿no? De conductor o lo que sea, pero ¿cuántas veces los que ya han pasado por ahí anhelarían volver a tener que estar con tu hijo, llevándolo a fiesta o acompañándolo de pronto en un campeonato? Porque realmente esa es la vida, ¿no? Por ahí vi que alguien hablaba, creo que era Jay, que hablaba de que la vida es como los gráficos que vemos nosotros en la bolsa, ¿no? Hay picos de subida y picos de bajada, picos de subida, picos de bajada. Si no existe ese ritmo de frecuencia cardíaca o de la vida, simplemente estás muerto, ¿no? Y entonces, cada vez que sientes esa buena energía, tienes que hacer cosas, a veces se tiene que bajar, pero de eso se trata la vida y así también funcionan las inversiones. Una de las malas creencias de las personas es que los negocios y que las inversiones tienen que ir siempre bien. Pero resulta que tanto en los negocios como en las inversiones siempre hay subidas y bajadas. Habrán meses buenos, meses malos, años buenos, años malos, y entender ese fenómeno, momento cíclico, es lo que nos hace divertido, estar lleno de energía, estar superando esos obstáculos, que es lo que nos hace bien. Entonces, ya entrando en el tema, hablamos un poco sobre de cuánto nosotros entramos a ser responsables financieramente nosotros mismos. No sé a ti en qué edad te tocó, por favor escríbeme cuándo te tocó y en qué estabas, si estabas en el colegio, en la universidad o recién saliste de estudiar de la universidad con tu profesión o seguías viviendo con tus padres apoyado económicamente de cierta forma mientras terminaba la universidad, conseguías el trabajo y recién cuando consigues a alguien, una pareja con quien quieres estar, ahí sí te sales a vivir aparte de tu familia. ¿Desde cuándo? Pero lo mejor de todo es que seguramente obligaciones financieras sí lo adquiriste desde antes. Tal vez tarjeta de crédito en el colegio, préstamos para comprar vehículo o tener una tarjeta de débito o tarjeta de crédito para gastar en las cosas que tú necesitabas o inclusive para pagar la universidad. Tuviste que acceder a un crédito universitario, etcétera, etcétera. Y la verdad es que nosotros, porque eso no se nos enseña ni en la casa a veces, se enseña es a gastar. Muchas veces veo en una reunión, por ejemplo,
con padres de familia, tal, tal, y ellos dicen, no, yo estoy enseñando a mi hijo cómo tiene que gastar el dinero. Y yo digo, pues, este sí está bien, pero primero se debe enseñar a cómo ahorrar e invertir, que es lo que hemos hecho durante toda esta sección, ¿no? Entonces, recuerden, por ejemplo, para mis hijos, ellos normalmente saben que la mitad de su dinero que ingresa a ellos siempre debe ser para ahorro e inversión, en lo que sea, negocios, inversiones, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego lo que quede, sí pueden ver, a ver, en qué lo gastan, en las cosas que más les gustan. Porque la idea tampoco es ser codicioso, tacaño o cosas por el estilo y no gastar, sino saber en qué gastar en las cosas que más les gustan. Bueno, entonces, veamos este ejemplo de esta forma. Imagínate que, por ejemplo, tú pagaste tu vehículo o tu universidad, no sé cómo lo pagues en cuota ya, pero digamos un vehículo en 3 años, son 36 meses de cuota, ¿verdad? Imagínate que si durante 36 meses hubieras podido invertir para ti, para comprar el vehículo, de la misma forma, pero no solamente ahorrando, porque ese es el tema. Normalmente nosotros sabemos cuántos intereses nos cobran por los préstamos, más no sabemos cuánto rendimiento nos daría nuestros ahorros e inversiones. Y obviamente nunca la tarifa va a ser la misma, o va a ser similar a medida que, digamos, tú adquieres experiencia, lo puedes superar o no, pero haciendo inversiones, digamos, de manera más pasiva que activa, o más bien, no como un trader activo invirtiendo, sino como inversionista activo, pero simplemente utilizando, digamos, esa disciplina o hábito de ahorrar, pues no va a ser, digamos, mucha la diferencia de rentabilidad, ¿cierto? Pues versus lo que tienes que pagar. Sin embargo, hay dos conceptos muy importantes ahí. La primera es que cuando adquieres deudas, le quedas debiendo no al banco, le quedas debiendo a tu futuro. A ese Yenú de 3 años para allá, le estás debiendo dinero. Entonces, ¿cuánto? No el monto que pediste prestado, sino tal vez 20% anual más, 30% anual más, que finalmente se convierte en 100%, 80%, 90% de más de lo que tú pediste. Por eso a veces terminas pagando más. Entonces, hacíamos cuando hicimos el directo sobre pensiones, hablábamos sobre eso, ¿no? Tú normalmente, digamos, bueno, ya con lo de Chile nos damos cuenta que las AFPs son de las mismas entidades grandes financieras de cada país, ¿cierto? En Chile sucede, en Colombia sucede, no sé si en México, en otros países. Resulta que básicamente es lo mismo, ellos toman tu dinero, te dan un rendimiento, pero ellos sí ganan con ese dinero. A veces no sabemos ni siquiera en qué invirtieron, cómo les fue ni nada. ¿Sí? Simplemente te dicen este es y te corresponde. Pero ese dinero que tú durante toda la vida invertiste para recibir una pensión, que ya sabemos que la mayoría de nosotros o los que van a futuramente pensionar en 20 o 30 años van a recibir menos del 70 o inclusive en la mitad de lo que han aportado, que deberían, digamos, del sueldo con el que están aportando. ¿Qué hubiera sucedido si ese mismo monto tú lo inviertes de una manera disciplinada, tanto de, digamos, de pensión o de pago de automóvil o de pago de hipoteca? Y lo irrisorio cuando hacemos este tipo de cuenta es que yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero ese 10, 12, 14, lo que sea de porcentaje que estás aportando, es el mismo dinero que esas entidades bancarias a través de sus diferentes filiales o lo que sea, te presta luego dinero para que tú compres una casa y te lo presta a una tasa, digamos, diferente. Entonces, finalmente tú le das dinero para que te presten a ti. No sé si me explico. Entonces, esa es la mayoría de las cosas que normalmente caemos y por eso los judíos y eso les dicen que por favor no compren las cosas con deudas. A veces, por eso yo hablo muchas veces de que hasta que no adquieras ese poder de inversiones en ti, no adquieras deudas porque puede que sea deuda buena o mala, pero sí, pero es difícil entender cómo es que estás adquiriendo esa deuda si no entiendes cómo lo haces. Bueno, entonces, hoy lo que quiero decirte es, primero, aprende a pagarte a ti primero. Yo sé que esta frase lo has escuchado en diferentes lugares, textos, personajes famosos, gurús de finanzas, etcétera, pero aprende a pagarte primero.
cuando llegue el dinero, no pagues primero los servicios a los bancos, etcétera, etcétera, sino que lo prioritario seas tú, ¿sí? No para gastar y comprarte un Rolex, cosas por el estilo, sino para tu futuro tú, para tu futuro lleno o lo que sea, ¿cierto? Entonces, para 10 años, 20 años, 5 años, ¿cuánto vas a recibir esa persona tú misma dentro de ese tiempo por haber hecho ese pago a ti primero? Entonces, si tú te pagas y te lo gastas, pues no estás haciendo nada. Si tú te pagas y lo ahorras, ya estás un poco mejor de lo que no hizo. Pero si además de eso te pagas, ahorras y sistematizas esas inversiones, como cuando tú pagas las cuotas de carro, hipoteca, préstamos, lo que sea, ¿sí? Como pagas tus aportes pensionales, etcétera. Si tú lo haces de esa forma, en 20, 30 años, tú vas a ser una persona mucho más rica, mucho más abundante que las personas que no lo hicieron. Yo sé que es algo lógico que tú sabes que es así, independientemente si en este momento sabes o no sabes en qué y en dónde debes invertir, pero es algo de alguna de las cosas que tú deberías tener de hábito para lograrlo. Bueno, y por eso es tan importante que te autoinviertas en hacer esa educación, porque existen asesores financieros que te dicen en dónde, etcétera. Puedes encontrar formas de hacerlo, pero lo ideal sería es que tú mismo supieras cómo hacerlo, que tú tengas un claro concepto, y aquí es donde viene algo interesante. Por ejemplo, eres tú quien decides en qué banco abrir porque sientes una conexión, eres tú que decides cuántas cuotas para préstamo de carro vas a pagar o de hipoteca. ¿Por qué? Porque tú te conoces, cómo es tu vida, tu formato de ingreso, de gastos, etcétera. Y a pesar de que por más desorganizados estén tus finanzas, eres tú el que finalmente toma la responsabilidad y la decisión de tomar ese tipo de periodo de cuota de lo que vas a pagar. Y así mismo sucede para las inversiones. El que te está asesorando tiene una estructura mental, una situación diferente a la que tú estás viviendo, ¿sí? Entonces, tal vez si me preguntas a mí, para mí es, pues, si no inviertes al menos 50% es que estás haciendo algo mal, pero es algo mío y no necesariamente tuyo. Y seguramente a ti en este momento ni te alcanza para pagar tal vez las deudas, entonces mucho menos es factible pensar en este momento que vas a poder ahorrar e invertir en tu futuro. Y ahí es donde comienza y tiene sentido todo lo que hemos hablado del tema y por eso tengo aquí el águila, ¿sí? Símbolo también, por ejemplo, creo que no sé si es el águila calva o no, que es el símbolo que aparece como símbolo nacional en Estados Unidos y en México. Y es uno de las aves más potentes y fuertes, y eso es lo que quiero que tú seas, ¿no? Yo sé que tú tienes todo el potencial, porque todos los humanos tenemos ese instinto de supervivencia, de sobresalir a pesar de, porque cuando sabemos cuáles son nuestras condiciones mínimas que tenemos que superar, hacemos lo que tenga que estar en el alcance, la innovación, la creatividad, justamente nace ahí. Por eso muchas veces bueno, no, ayer debía haber hecho, por ejemplo, el 30 aniversario del muro de Berlín, y quiero contar haga una acotación. No es que yo sea una parte política ni nada, pero quiero que pensemos en algo filosófico. Y es que todas las personas humanas no somos iguales. Cuando nos ponen en condiciones iguales, tanto de dar como de recibir, pues los humanos somos diferentes, porque al fin y al cabo, por eso creo que una de las razones por la cual a veces ese tipo de ideologías de todo para igual no funciona muy bien. Inclusive veo en mis hijos que sucede lo mismo. Puedo dar a ambos lo mismo, pero uno lo aprovecha mejor que el otro, o a veces le pido más y uno da más que el otro, ¿sí? Y no independientemente sea uno del otro, porque así somos los seres humanos, ¿no? Cuando hay personas que quisiera hacer más cosas que demás, otras no quiere hacer más que de los demás tal cosa. Entonces, hoy día, yo creo que lo que sí funciona, independientemente del modelo económico, es que tú trabajes para ti mismo, y no para que te den, porque ya sabemos que ese esquema de que el gobierno te dé todo, la empresa te dé todo, no es lo más ideal para los seres humanos. Los seres humanos necesitamos que trabajemos para buscar nuestros sueños, que si tú quieres trabajar para comprarte tu Lamborghini, o tu Ferrari o tu Porsche, está súper bien. Pero si tú no quieres tener eso y quieres vivir en la playa y andar en bicicleta, también está excelentemente bien.
No puede haber nadie que te diga esto es lo que tú tienes que hacer. Y esa es la justa razón, ese es el ejemplo que quiero dar para que no caigas en la trampa de que alguien te diga en dónde debes invertir o cosas por el estilo. Te pueden dar una idea para que tú tengas el concepto de saber hasta dónde en una o la otra y después tú decides cómo hacerlo. Bueno, se me fue un poquito más la conversación, pero el concepto final es que como tú manejas tu dinero, como tú te pagas a ti primero, no importa si hoy no puedes, porque las deudas te llevan, pero si tú aprendes a salirte de las deudas porque administras correctamente las deudas, recuerda que si estás en este momento metido en temas de deudas o no puedes pagar, etcétera, no te preocupes, siempre se puede salir de ella. Así como te metiste en ella, puedes salir. El tema es que vas a tardar el mismo tiempo en el cual te metiste. Es decir, si tomaste un crédito hace 2 años, 3 años y ahorita estás llevado, seguramente te va a tomar casi el mismo tiempo para salir. Lo único es que hay que tener paciencia y en esto es la palabra clave. No existe la gratificación inmediata cuando se trata de dinero, ¿sí? Tienes que tener mucha paciencia, sistemas bien establecidos y si no eres capaz de pagarte a ti primero, así sea el 1%. Empiezas por ahí, el 1%, el 0,5%. Y como dije en un post de hoy, todo se trata de un pequeño cambio y estás solamente a un paso de lograr cualquier cosa. Si fumas, a un cigarrillo menos de dejar el cigarrillo. Si no haces ejercicio, a un paso más de comenzar a caminar. Si no tomas agua, a un vaso más de agua al día. Si no lees libro, a una página más de leer un libro. Y así sucesivamente, poco a poco vas avanzando. Y lo importante es que tengas el esquema general muy claro y como el águila que está aquí, estar volando desde arriba y observando desde lo alto, observar todo el panorama y saber que al fin y al cabo tú vas a poder llegar, porque tú tienes todo el potencial, porque tú puedes lograrlo, porque tienes, como todos los seres humanos, esa característica única que nos define a todos, ese hambre del ser humano en lograr algo diferente para ti. Lo importante es encontrar cuál es ese propósito. Y ese fue con el directo que comenzamos, de entender cuál es tu vocación, cuál es tu misión, cuál es tu profesión. Y cuando encuentras todo eso y sabes qué es, todo lo demás, no importa en qué situación estés, va a ser muy fácil de lograrlo. Espero que te haya gustado este directo. Si te gustó, hoy no utilicé ninguna ayuda didáctica porque creo que era un tema único, pero hablé también de muchas otras cosas. Me gustaría mucho si nos ayudas a las personas que quieran ayudar con las transcripciones, nos mandas, bien sea por mensaje directo, a soporte@elclubdeinversionistas.com, al WhatsApp, bueno, a todos los medios que ustedes conocen y estaremos muy agradecidos y a la persona que mejor haya hecho cuando publiquemos este video en YouTube, vamos a colocar el agradecimiento a esa persona para que sepas que estás haciendo ese granito de arena para todos y espero que lo puedas hacer. Y bueno, antes de cerrar, quiero también invitarte que ya nos quedan muy poquitos días para SHIP, para el diciembre 7 y 8, nos quedan ya casi 3 semanitas, no más. Y bueno, la verdad es que este evento que antes se llamaba Cómo invertir en el 2020, ahora se llama SHIP 2019. Yo creo que si puedes darte la oportunidad de cambiar, por eso se llama SHIP, cambiar tu vida, tu forma de pensar y de actuar, tu riqueza, tu forma de vida como lo tienes concebida hoy, seguramente ese evento va a ser para ti. Y como siempre en todos los eventos, estamos evolucionando, innovando, haciendo cosas mucho mejores para que finalmente tú te lleves un mejor valor. Y si no puedes viajar a México, pues tienes la posibilidad de hacer el streaming, que es en vivo y en directo, para que lo puedas hacer. Y en algún lado del enlace en mi bio, en Instagram, ahí puedes encontrar más información para Shift. Si eres estudiante, aplica a beca. Si estás en Facebook también, deben estar los enlaces por ahí para que puedas aplicar y asistir a SHIP. Y bueno, muchos, de nuevo, hoy lo digo otra vez, me han preguntado si podemos hacer streaming para estudiantes, pero hay un tema básico ahí. Uno de los temas yo estoy, digamos, ayudando casi con el 90% de la boletería de streaming para estudiantes, perdón, de boletería de beca para estudiante, pero no streaming, porque creo que, pues, aunque yo
creo en el potencial y en todo lo de lo que tú tienes ahí atrás, pero es muy difícil combatir con esto de la, ¿cómo diría? Con el tema de la honestidad y de la sinceridad de las personas que realmente puedan estar detrás. Una de las razones que es que yo quisiera que fuera, que asistieras presencialmente. No es lo mismo ver a través de un video un evento como este, ¿sí? Yo sé que muchos de los que ven streaming es porque me siguen, quieren verme cómo se hace, etcétera. Y una persona que haya pagado el valor completo de la entrada va a entender el valor que se tiene ahí, ¿cierto? Pero tal vez pagando 600 pesos mexicanos o $30, y si en este momento tal vez eres estudiante y no tienes el dinero para hacerlo, no te preocupes, no todas las cosas se hacen. Yo tuve que luchar años para poder asistir a mi primer evento con T. Harv Eker y el evento era gratis. La entrada general para los secretos de la mente millonaria era gratis. O bueno, no sé si todavía es así. Lo único que tuve que pagar fue el hospedaje y el viaje a la Florida. Y de esta manera, yo pude estar allá un día, 2 días, no me acuerdo cuánto fue el evento exactamente, pero participé ahí y ahí mismo tú podías pagar más si te pareció que el evento dio valor o no. Y obviamente para mí eso fue un gran cambio de aprender que esa era una forma de invertir en mí mismo. Y quiero contarte algo, esa es una historia verídica y que no quiero contar, digamos, para qué evento fue, pero en ese momento eh, yo ya estaba divorciado, aún seguía viviendo, ya saben, en el estacionamiento. Tuve que dejar a mis hijos en Colombia porque el evento era en ese momento era en Venezuela y tuve que ir allá eh, aguantando hambre. Y yo me acuerdo que les contaba a los chicos de mi equipo que no tenían cómo pagar el hospedaje. Y en Venezuela hay una cosa que se llaman las areperías, que es lo máximo, y atienden 24 horas. Entonces lo que yo hacía era quedarme en la arepería sin pedir ni siquiera una arepa, con cara dura y decir, no me van a decir nada, y quedarme ahí toda la noche hasta el día siguiente. Y así pasé varios días del evento, aguantando hambre, aguantando sueño, bueno, lo único que no fue lo del frío, porque pues allá no hace frío así como se hace aquí en Bogotá, pero tuve que pagar ese precio, ¿no? Yo sabía que estaba haciendo un sacrificio para mí y creo que lo que pasó en ese momento fue algo importante para mí que transformó cosas que yo no sabía que era algo que no estaba funcionando. No sé si se acuerdan del directo de ayer que les hablé también anteayer, que hablé del iceberg, de los pensamientos que tú tienes ocultos que no sabes que existe. Y ahí es cuando estás en esas situaciones de dificultad, es cuando entiendes todas esas creencias o pensamientos o hábitos que tienes muy arraigado que empecé a destruir. Entonces, una de las formas de pedir por ejemplo, ese tipo de ayuda y yo sé que a veces me alargo con eso, pero yo creo que es más que suficiente este descuento casi del 90% para estudiantes para asistir presencialmente, sobre todo para que vivas la energía, sientas que hay muchas personas que les hubiera gustado cuando tuvieras tu edad de estudiante en la universidad o en el colegio, haber asistido y haber aprendido cosas que nosotros hoy en día estamos hablando, de pagarte a ti mismo, de invertir, de trabajar en tu mentalidad, de muchas otras cosas que seguramente va a ser una ventaja, como si yo siempre hablo, cuando se trata de inversiones, es uno de los factores más importantes. Y con eso los dejo, ya no más tantas palabrerías. Y bueno, en unos 20 minutos estaré haciendo también, bueno, casi ya, en directo también, desde la fanpage del Club de Inversionistas, si quieres ir a ver el plan de trading para esta semana que viene. Así que también te espero en un ratico. Y bueno, tengo esta camisa justo por eso, porque dice, buy the fear, sell the greed. ¿Sí? Más o menos quiere decir, compra el miedo y vende la codicia. Entonces, es una frase muy poderosa cuando se trata de hacer trading o inversiones. Y con eso te dejo, espero que te haya gustado. Un abrazo a todos.